Bueno, hermanos, ahora sí vamos a la palabra del Señor. Y a pesar de que voy a estar centrándome en 3 o 4 versículos solamente, me gustaría leer un texto más amplio. Y querría que abrieran todos la Biblia en el libro de Juan y el capítulo 16. Juan y el capítulo 16. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 11, aunque el texto que voy a estar exponiendo son los versículos 7 al 11. Pero vamos a estar leyendo desde el principio porque nos va a hacer quizá entender un poquito más lo que el Señor está diciéndonos en este pasaje. Juan capítulo 16, versículos 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Padre, tu palabra es perfecta, pero no tus predicadores. El mensaje que tú has revelado es perfecto, pero no los mensajeros. Pero seguimos confiando que tú obras a través de hombres débiles para edificar a tu iglesia. Seguimos confiando, Señor, de que tú tomas vasos de barro, Señor, para hacer tu obra. Y por eso, Señor, nos presentamos ante ti y tu palabra, pidiéndote que hoy puedas bendecir a tu iglesia a través de la Escritura. Que hoy podamos entender como tu pueblo, Señor, una de las mayores y más gloriosas obras que tu Santo Espíritu hace, Señor, en nosotros. Que puedas edificarnos, que puedas enseñarnos, que puedas instruirnos y que puedas, Señor, bendecir este tiempo en el que nuestros corazones puedan estar atentos a tu voz y pueda ser tierra fértil para que la palabra sea plantada en ellos y pueda dar fruto en nuestras vidas. Señor, te pido que me uses para enseñar a tu iglesia con fidelidad. Que me uses, Señor, para no hablar de mis propios pensamientos. No me quiero dejar llevar por mis emociones o por mi corazón o por nada más que tu palabra. Y te pido eso, Señor, quiero ser solamente un mensajero fiel, porque todos los que están delante de mí ahora, Señor, han venido no a escucharme a mí, a escucharte a ti. Y por eso, Señor, necesito que tu palabra sea predicada. Así que, Padre, úsame para bendición de todos. Y eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, cuando nosotros llegamos a Juan 16, nos encontramos con un momento triste para los discípulos. Jesús les está anunciando a los discípulos que se va a ir, que los va a dejar, que se va a marchar, que se va a ir ya junto al Padre, que no va a estar con ellos por siempre y que el momento de su partida ya llega. Pero no solo les dice eso, sino que además les dice que habrá un grupo de personas que los van a perseguir, que los van a odiar y que incluso algunos de ellos los van a matar. Y es curioso lo que hemos leído, dice que esas personas lo harán creyendo que así sirven a Dios, creyendo que así están haciendo la obra de Dios. Así que les está diciendo, por un lado, yo me voy, y por otro lado, os van a odiar, os van a perseguir y algunos incluso vais a morir a manos de unas personas que os van a perseguir ferozmente y matar en nombre de Dios. Se refiere obviamente a los judíos. Y en todo eso, obviamente Jesús sabe algo, tiene miedo, están asustados. Dice, es normal que vuestro corazón se ponga triste. Imaginaos, habéis pasado 3 años con el Maestro, caminando con Jesús, aprendiendo con Jesús, viendo su gracia, su amor, su misericordia, su poder, sus milagros.
y de golpe os dice, me voy y además os van a perseguir. Claro, ¿qué viene al corazón? Tristeza, preocupación, angustia, miedo, como qué va a ser de nosotros. Y es ahí cuando Jesús llega y dice, pero os conviene que me vaya. Os conviene os hace bien, es necesario para lo que vendrá después, que yo me vaya. Para lo que voy a traer, para lo que voy a enviar, para lo que os voy a regalar, para lo que os voy a dar, primero yo me tengo que ir. Os conviene que yo me vaya. Y luego anuncia la llegada de lo que él llama el otro consolador, la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. Y de eso vamos a hablar hoy. De ese momento en el que Jesús se marcha, se está marchando, está anunciando su partida, pero le dice a sus discípulos que les va a dejar a alguien, no a algo. No a algo, como dicen algunas falsas religiones, algunas sectas, que el Espíritu Santo es una energía, que el Espíritu Santo es un poder, que el Espíritu Santo es una cosa, es una fuente. No, el Espíritu Santo es una persona. Y no hablo de persona de ser humano, es un ser personal. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Cuando Ananías y Zafira mienten en cuanto a la ofrenda que habían decidido dar a la iglesia, se encuentran ante el apóstol Pedro y dice, ¿por qué habéis dejado que Satanás os seduzca, os engañe para que mintáis al Espíritu Santo? Mira la pregunta de Pedro, ¿por qué habéis permitido ser seducidos para mentir al Espíritu Santo? Pero justo después Pedro dice, no habéis engañado a los hombres, habéis engañado a Dios. Ahí Pedro afirma con contundencia que el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Y eso es algo que debemos entender. Dios siempre ha estado con su pueblo. Dios en toda la historia siempre ha estado con su pueblo. Un Dios, 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas que vemos claramente definidas en la Escritura, pero claramente definidas como Dios mismo. Como Dios mismo y siempre con su pueblo. Y eso es lo que Jesús dice, yo voy a marchar, pero es necesario porque os enviaré al Espíritu Santo. Os enviaré al Espíritu Santo. Él estará con vosotros. Él va a acompañaros. Él va a guiaros en toda la verdad. Él va a fortaleceros en las debilidades. Él va a guiaros en la palabra. Él va a enseñar todas las cosas que yo os he dicho. Pero en este texto que nosotros vamos a analizar hoy, Jesús habla de 3 obras particulares del Espíritu Santo, 3 obras concretas del Espíritu Santo que va a hacer. ¿Por qué quiero matizar esto? Porque cuando nosotros hablamos en nuestros tiempos presentes del Espíritu Santo, de lo que más se escucha hablar es de los dones extraordinarios y del mover del Espíritu Santo. Creo en los dones. Creo que el Espíritu Santo obra con poder, lo creo. También creo que se ha enseñado muy mal. También creo que se hacen muchas cosas en su nombre que Él no hace. También creo que hoy en día la iglesia habla del Espíritu Santo hasta el punto que muchas congregaciones manifiestan cosas que avergonzarían a Dios y lo hacen en su nombre. Pero hay una cosa que tengo que dejar clara. Los dones no son la mayor obra del Espíritu Santo. El mover que vemos a veces entre la iglesia no es la mayor obra del Espíritu Santo. Lo que Jesús va a decirnos ahora es la mayor obra del Espíritu Santo. No hay obra más grande, más gloriosa, más majestuosa que haga el Espíritu Santo que convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y es la primera obra que hace en el mundo. Antes de que seamos parte de la iglesia, primero debe obrar eso en nuestros corazones. Antes de que seamos miembros del cuerpo de Cristo, antes de que creamos, realmente conozcamos a Dios, antes de que realmente sepamos quién es el Espíritu Santo, Él va a obrar en nosotros para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Los dones están bien. Los dones están bien. Dios da dones a su iglesia para edificar a su iglesia. El poder de Dios se manifiesta en medio de su iglesia, pero no hay obra más poderosa que la conversión de un pecador. Tomar a un pecador que está caminando al infierno, que está en tinieblas, y llevarlo a la luz admirable de Dios y rescatarlo es la obra más gloriosa que existe. Y es una obra que solo puede hacer
el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Dios ha mandado a su Espíritu a habitar en su iglesia. Somos templo del Espíritu Santo cada uno de nosotros. A guiar a su iglesia, a fortalecer a su iglesia, a capacitar a su iglesia. Pero antes de ser parte de la iglesia, Dios tiene que obrar a través del Espíritu Santo en el pecador para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cristo ascendió al cielo. Se sentó a la diestra de Dios. Está intercediendo por nosotros. Pero antes de dejar a su pueblo huérfano, solo y abandonado, Él promete que va a enviar al Consolador. Va a enviar al Espíritu Santo, que va a seguir alcanzando pecadores y va a seguir edificando la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo va a seguir haciendo la obra de Jesús. ¿Qué hizo Jesús mientras estaba aquí? Alcanzó pecadores y preparó discípulos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Alcanza pecadores y capacita a los discípulos. El Espíritu Santo sigue haciendo la obra de Jesús. Usa la iglesia como un medio, como un vehículo para llegar a los pecadores a través de la predicación del Evangelio. Pero Él sigue haciendo la obra. Porque la obra de salvar, la obra de redimir a un pecador, la obra de convertir a alguien es una obra de Dios. Es una obra de Dios, no es nuestra. Yo leí un libro maravilloso de Charles Spurgeon que se llama Ganadores de Almas. No me gusta el título, me encanta el libro, pero no me gusta el título porque los hombres no somos ganadores de almas. Y cuando yo leí ese título dije, ya no vamos bien. Porque mucha gente dice eso, vamos a ganar almas para Jesús. No ganamos nada, hermano, si no ganamos ni la nuestra. Vamos a ganar, no, vamos a dejarnos usar por Jesús para que Dios siga ganando almas. Pero nosotros no ganamos a nadie. Si tú fueras un ganador de almas, tu madre incrédula ya estaría aquí. Tu padre ya estaría aquí. Tus hermanos ya estarían aquí. Pero tú sabes que tienes que implorar a Dios que los gane. Porque solo Dios puede romper el corazón. Nosotros sí, instrumentos, sí, un vehículo, sí, usados por Él. Conducidos por Él, dirigidos por Él, pero es la obra de Él, es la obra de Dios. Y eso nos hace cada vez más humildes. Nunca llegaremos a un sitio diciendo, ¿y tú cuántos has llevado a Jesús? Yo ya he predicado en campañas evangelísticas y he llevado a miles a los pies. Tú no has llevado nada. Tú no has llevado nada. Somos instrumentos en sus manos. Nosotros llevamos la palabra a los oídos. Solo Dios puede llevarla al corazón. Solo Dios. Yo dejo hoy aquí la palabra y lo que pase en vosotros no depende de mí. No depende, y eso hace que yo no me pueda jactar. Ay, los sermones de fulano me cambiaron la vida. No. Dios cambia vidas. Los hombres hablamos, exponemos, enseñamos, predicamos, pero sabemos que la obra es de Dios. Unos plantan, otros riegan, pero Dios da el crecimiento. Y es lo que Jesús está diciendo. Yo voy a enviar al Espíritu Santo. Él va a estar con vosotros y Él va a seguir mi obra. Él va a seguir rescatando pecadores, alcanzando a los perdidos. Y lo va a hacer de esta manera, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora vemos la primera obra de las tres que vamos a comentar hoy. Vamos a comentar esas tres obras. Los 3 puntos de nuestro sermón son los siguientes: convencer de pecado, convencer de justicia y convencer de juicio. Y ahora Jesús menciona la primera de las 3. La primera cosa de la que el Espíritu Santo debe convencer al pecador es de su pecado. Dice, de pecado porque no creen en mí. Hermanos, ¿cuál es el mayor pecado que existe? La incredulidad. La incredulidad. La incredulidad es el peor de los pecados. Puede ser que no haga tanto daño, ¿no?, a los de fuera como el asesinato, una violación, el adulterio, pero te separa totalmente de Dios. Es un corazón que rechaza a Dios y dice, no creo en ti. Ya puede ser miembro de una ONG,
Ya puede dar comida a los pobres, ser un buen esposo, cuidar a sus hijos, pero rechaza a Dios. Es el mayor de los pecados. Por eso la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y ojo, que mira si son necios, que hoy los que dicen no hay Dios creen que son más listos que los que dicen sí hay Dios. Cuando yo llego a personas de mi generación a hablar de mi fe, me miran como si fuera tonto. ¿Cómo puedes seguir creyendo en algo invisible? Me miran así. Me hacen sentir tonto, me hacen sentir inútil, me hacen sentir como que me han lavado el cerebro, como las frases que me dicen, ¿cómo puedes creer en cuentos de hadas? Pero yo tengo dos opciones, ¿les creo a ellos o creo la Biblia? Y la Biblia me hace ver que creer en Dios es de sabios y rechazarlo es de necios. Y es cierto, hermano, cuando yo salgo a pasear por la montaña con mis perros por las mañanas y veo la montaña, veo la creación, veo los montes, veo el cielo, veo todo eso, digo, es verdad, realmente hay que ser necio para no creer en Dios. Firme defensor de todo lo que era contrario a Dios, y ahora me siento tonto por tanto tiempo no haber creído en Él. Decir, ¿cómo era capaz de ver todas estas constelaciones y pensar que esto fue fruto de la casualidad y que algo explotó y se quedó en un orden perfecto? ¿Cómo puedo pensar eso? Hasta el punto que, como alguien me dijo una vez, hay que tener más fe para ser ateo que para ser creyente. Es más difícil contemplar eso y no creer en Dios que creer en Él. Pero lo primero que tiene que hacer el Espíritu Santo es convencer de pecado porque no creen en Él. Y la pregunta es, ¿de qué pecado? Del de ellos. El mundo piensa que no es malo, ¿sabías? El mundo piensa que ellos no están tan mal con Dios. El mundo piensa que si Dios es amor, ¿cómo los va a mandar al infierno si tampoco han matado a nadie? Porque esas frases las escuchas hoy. Oye, yo no he robado, no he violado y no he matado. ¿Cómo me va a mandar Dios al infierno? Y es lo que hablaba yo con unos hermanos ayer. Cuando la vara de medir lo bueno y lo malo es la de los hombres, para considerarte malo tienes que ser eso, o un pederasta, o un violador, o un asesino, o un traficante. Pero bueno, ¿quién no miente? ¿Quién no le ha quitado alguna monedita a sus padres? ¿Quién no ha engañado a su padre alguna vez? ¿Quién no ha mirado a alguna mujer que no es suya? Pero no ha hecho nada, solo ha mirado. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Pero el problema es que esa es la vara de medir del mundo. Pero lo que define el pecado es la vara de medir de Dios. Y cuando tú te comparas con el mundo, claro, entre Hitler y yo, soy casi un ángel. Pero entre yo y Dios, soy una cucaracha. Ese es el problema. Que si yo me comparo con Hitler, con Mussolini y con toda esta tropa de hombres malvados que han aparecido en la historia, yo me siento hasta bueno. Pero cuando me miro ante Dios, yo soy malvado. El ser humano cree que él no es el problema de este mundo. El ser humano no reconoce su culpa ante Dios. El ser humano cree que no ha ofendido a Dios. El ser humano cree que no está tan mal con Dios. Muchos incluso dicen creer en Él, hablan de Él, van hasta a cultos religiosos o a misas o a cultos cristianos evangélicos, diciendo que creen en Dios, pero luego su vida es totalmente contraria a Él, lo ignoran, le dan la espalda. Porque en el fondo todavía no son conscientes de su maldad. Vivimos un tiempo en el que Dios ya no es el centro de los hombres son el centro de los hombres. Ahora se adora al hombre y se desprecia a Dios. Todo gira en torno a los hombres. Hemos hecho ídolos de los hombres. Adoramos a los hombres. Nosotros mismos vivimos una generación súper metrosexual. Sí, hay que cuidar la salud, pero ha llegado a un punto que hemos creado lo llamado culto al cuerpo. Queremos vernos perfectos, sin un gramo de grasa en el cuerpo porque es malísimo.
Y hay ese culto a los hombres, culto al cuerpo, culto a la inteligencia, culto a la fama, culto a la reputación, culto al dinero. Pero el hombre sigue pensando que no está mal con Dios. Que no está mal con Dios. Por eso ves a multitudes cuando sales a evangelizar que te dicen, yo creo en Dios a mi manera. ¿O no te han dicho eso nunca? Yo creo en Dios, pero no en la Biblia. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Se han montado su propio Dios. Se han creado un Dios a su imagen y semejanza. Han ignorado al verdadero Dios. Han ignorado al Dios de las Escrituras. Se han hecho su propio becerro de oro. Y lo adoran y le llaman Dios. Y creen que están en paz con Dios. Por eso, cada vez que muere un familiar tuyo que no es creyente, seguro que tu familia, como la mía, está en el tanatorio diciendo, ahora está en un lugar mejor. Ahora nos cuida desde el cielo. No, tranquila, la abuela nos ve desde ahí, cariño. No, la abuela sí nos ves desde ahí. Desde abajo. Porque la abuela no era creyente. La abuela está ahí y seguramente estará gritando, por favor déjame salir a decirme a mis hijos y a mis sobrinos y a mis nietos que el infierno es real. Pero no va a salir. No va a salir como ese hombre que se lo decía en aquella escena de aquel rico y Lázaro. Déjame ir a mis hermanos, decirles que esto existe, que esto es verdad, que hay que tomárselo en serio. Pero ¿qué les dice? Dios, tienen a Moisés, tienen a los profetas, es decir, tienen la palabra. Si no creen la palabra, aunque un muerto resucite, no van a creer. No van a creer, porque ese es el problema. El mundo no se cree malvado. El mundo no se cree malvado, se cree bueno, cree que todos somos víctimas de algo. Mira, es que yo no sé amar porque no me amaron en el pasado. Es que yo soy mal padre porque tuve un mal padre. Es que yo soy así porque fueron así conmigo. Siempre alguien tiene la culpa, pero nadie reconoce soy malo y punto. Soy malo y punto. ¿Tú sabes cuándo veo yo más eso? Cuando tengo consejería matrimonial en el despacho. Los matrimonios llegan, pareces un partido de tenis, bola para un lado y para otro. Es que ella, es que él, pero es que ella, pero es que él, pero es que ella, pero es que él. Digo, esto no se arregla, esto acaba en divorcio. Hasta que reconozcáis que la culpa es vuestra. No es ella o él, soy yo, soy yo. Yo soy el malo de la historia. Desde Génesis es así. Adán, ¿qué has hecho? Yo, así una mujer que tú me has dado. Mujer, ¿qué has hecho? Si la serpiente no hubiera hablado, aquí nadie come del fruto. Pero nadie dice, soy malo, tengo la culpa. Por eso debe obrar el Espíritu Santo. Por eso debe llegar a nuestros corazones. Porque siempre pensaremos que no somos tan malos. Que no somos tan malos. El mundo rechaza a Dios. Rechaza a Dios, se ha creado uno propio, rechaza a Dios. Rechaza a Dios. Juan 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Sus acciones eran malas. La luz vino. La luz hecha persona. Cristo era la luz, es la luz. Y vino al mundo, pero los hombres lo rechazaron. Prefirieron las tinieblas porque sus acciones eran malas. Aceptar a Jesús era reconocer que eran malos. Aceptar la luz era reconocer que estaban en tinieblas. Aceptar al que les guiaba al camino era reconocer que estaban perdidos. Aceptar el perdón era reconocer que necesitaban perdón, es decir, se tenían que arrepentir. Entonces prefirieron echar a Jesús y decir, no te queremos, déjanos como estamos. Así son muchos de nuestra familia. Te respeto, pero no comparto tu pensamiento. Es decir, vale, vive tu fe, pero a mí no me incomodes con esto. Déjame vivir a mi manera. Déjame seguir pensando que yo también estoy bien. Esa es tu manera de ver la vida, yo tengo la mía, pero el problema es que no hay dos maneras, hay una. Que no es que los dos estemos bien, es que si no tienes a Jesús estás muerto. No puedo dejarte así, mamá, no puedo dejarte así, papá. No, me da igual que tú respetes mi fe, yo no puedo respetar cómo vives, estás de espaldas a Dios.
Porque ellos piensan, bueno, él con su vida religiosa acabará en el cielo y yo con mi vida también. Eso es lo que piensan. Su cabeza les dice eso. Bueno, él que viva su vida religiosa, yo tampoco creo que soy tan malo. Al final yo acabo en el cielo. Pero no hay dos verdades, no hay dos caminos, no hay dos maneras de llegar al Padre. Solo es a través de Jesús. Pero el mundo sigue rechazando la luz porque sus obras son malas. El problema es que no reconocen que sus obras son malas. Recuerdan, la Biblia dice que viviremos un tiempo en que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. La ideología de género no reconoce que lo que hace es malo. Lo hacen en nombre del amor. Las frases que yo leo son: yo no amo sexos, yo amo personas. ¿Cómo? Eso es pecado. No, yo amo. Yo no veo un hombre, una mujer, yo veo un alma a la que amar. Pero, ¿qué? El nuevo presidente de Estados Unidos tiene en el Ministerio de Salud una persona que no entiende lo que es la salud porque dice que es una mujer, pero es un hombre. Tú no eres quien para definir lo que es. Yo no, pero puede tener cáncer de próstata. Se puede mutilar, cortar, operar y sentirse cabra o farola, pero si puede tener cáncer de próstata es un hombre. Es así. Pero yo soy el malo, el intolerante, porque yo no respeto su manera de ver la vida. No es que lo amo y por eso le digo algo. Porque soy incapaz de ver que se está yendo al infierno mientras todos lo aplauden y dicen, qué bueno, no pasa nada, hay que amarlos. Yo necesito decirles la verdad, porque siento que es la única esperanza de que se salven. Al final, los que parecemos más malos somos los que más amamos. Porque estamos dispuestos a ser odiados por el amor que tenemos por ellos. Porque si no te amara, pensaría, ¿sabes qué? Vete al infierno. Yo no tengo por qué aguantarlo. Pero te amo más del odio que me vas a tener. Así que prefiero decirte, eso es pecado. Arrepiéntete. Amo tu alma y sé que o te arrepientes o me vas a odiar. Pero prefiero jugarme el odio por amor a tu alma. Pero yo sé que solo el Espíritu Santo puede convencerles de sus pecados. No hay argumento, no hay charla, no hay conferencia, no hay discurso que sea efectivo al 100%. Yo he visto, hermanos, artículos, trabajos, ensayos, libros de cómo ganar almas para Jesús, cómo llegar a... No hay cómo. Predicamos, llamamos al arrepentimiento, pero la obra solo la puede hacer Dios. Por eso siempre diré que evangelismo sin oración es trabajo perdido. Porque yo voy a predicar, pero primero voy a rogar por las almas a las que voy a predicar, diciendo, Señor, quebranta sus corazones. Quebranta sus corazones. Hermanos, si no reconocen su maldad, están muertos. Tu madre y mi madre, tu padre y mi padre, tus hermanos y mis hermanos, si no reconocen su maldad, hermanos, están muertos. Nos debería doler. Nos debería doler. Yo no sé lo que te pasa, pero yo a veces voy a casa de mi familia y mira, voy a ser honesto, son los momentos más incómodos de mi vida y los quiero con locura, Pero me pasa lo siguiente, cuando voy a casa de mi familia, si hablo del evangelio se acabó el día. Se acabó. Se acabó, porque el evangelio llama al pecador al arrepentimiento y para llamarlo al arrepentimiento le tengo que hacerse entender con la palabra que es un pecador. Y me parece que eso destroza la comida familiar. Pero ¿qué pasa? Cuando pienso, bueno, hoy solo como, ya está, al menos respetan, oro en la comida y me voy a casa, no he hecho nada malo, pero algo en mi cabeza empieza, ¿y si mueren hoy? ¿Y si hoy era el día? ¿Y si hoy sí que hubieran entregado su... Y yo salgo con unos dilemas, que hay momentos que me dicen, oye, ven a comer. Y yo pienso, no, que luego voy a pasar 3 horas esta tarde con un sentimiento de culpa terrible. Porque ¿cuánto les hablo? Cada día no me van a querer ver en casa. ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? ¿Dejo de hacerlo después de 5 años viendo que no? ¿Qué hago?
¿Qué hago? Sé que solo Dios puede obrar, pero sé que lo quiere hacer y lo hace a través de la predicación de la palabra. ¿Y quién llega más a ellos que su propio Hijo? Es durísimo, ¿verdad? Tener gente que ama si no quiere a Dios. Te digo una cosa, cuando la iglesia se llena de almas adorando al Señor, me alegra. Pero si llegara el día en que esa iglesia estuviera llena y 3 sillas allí fueran de mi hermana, mi padre y mi madre, te digo una cosa, no es que ames un alma más que otra, pero ese día para mí sería una fiesta. Como yo he llegado a decirle al Señor, Señor, aunque sea en otra iglesia, he llegado a decir, aunque sea de mala doctrina, pero que te conozcan. Me da igual que se vayan no voy a decir, pero no, que vengan a una buena, eso también queda muy feo. ¿Cómo? No, en serio, pero tú sabes a qué desesperación llega uno, decir, Señor, da igual, aunque sea con una pastora. Pero lo que quiero es que se salven. Y esa es la impotencia de llegar ante ellos y decir, ¿por qué ellos, que eran los católicos, los que sí tenían una cierta fe, no dan ese pasito que les queda? Es decir, tienen una fe cultural, es decir, no rechazan del todo a Dios, pero no se entregan al Dios de la Biblia. No se arrepienten de sus pecados, viven una fe cultural, tradicional, de familia, heredada. Pero yo, que era el que rechazaba, el que se burlaba, el que se metía y odiaba la iglesia, ¿cómo que yo estoy aquí hoy? Da mucho coraje así por dentro decir, si hubiera algo que pudiera hacer, y te da rabia porque te encantaría abrir el pecho de tus seres queridos, meter la mano en el corazón, meter la Biblia dentro y volverlo a coser, pero no puedes. Y entiendes que es una obra que solo Él puede hacer, pero el problema es eso, que comes con ellos, disfrutas de su compañía y los amas, pero sabes, Juan 8:24, os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y ese es mi problema. Ese es mi problema. Que cuando en tiempo de pandemia, mi padre, claro, trabaja en un hospital, yo, quieras o no, tiene 63 años y está en un hospital. Es decir, por edad, por trabajo, tenía todas las papeletas para que si alguien le podía coger. Claro, uno se preocupa no por el virus, sino por dónde le llevaría eso. Y angustia da, Porque si no se entregan a Dios, si no se arrepienten de sus pecados, morirán en sus pecados. Y ahí sí que no habrá opción de volver atrás. Porque yo no creo en el purgatorio, no es bíblico, no habrá cómo pagar por su alma. Al hombre le es dado morir una vez y luego el juicio. Y el juicio que le esperaría sería terrible. Entonces la gente necesita ser convencida de sus pecados. Pero ¿quién convencerá al mundo de sus pecados? Solamente el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo hará? Dios ha determinado salvar a las personas por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Hermano, tú tienes que hablarle del Señor a tu familia. Tú tienes que ver estas sillas que están libres en la iglesia y pensar que una es para tu padre, que una es para tu hijo, que una es para tu esposa, que una es para tu esposo, que una es para tu hermano, que una es para tu compañero de trabajo, pero tú tienes que hablarles. Tú tienes que hablarles. No podemos limitarnos a escuchar, a aprender, a alimentarnos. Hay almas que necesitan que lleguemos a ellos con el Evangelio y roguemos para que el Espíritu Santo les convenza de pecado, les haga entender que son malvados, porque no se libra ni uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pablo se incluye a sí mismo, todos pecaron. Todos se han alejado de Dios, todos se han desviado de Dios, todos se han apartado de Dios. Aman el mundo, aman el pecado, son enemigos de Dios. Y solo hay una manera de reconciliarlos a través de la predicación, con una obra poderosa del Espíritu Santo en sus corazones. Tenemos que predicar, iglesia. Tenemos que evangelizar, iglesia.
Tenemos que dejar de anhelar tantas cosas que hacer aquí dentro y empezar a entender que tenemos muchas que hacer ahí fuera. Ahí fuera. Tenemos que dejar de entender que todo lo que el Señor quiere para nosotros es aquí dentro. Hay mucho que hacer allí fuera. No todos predicaréis aquí, pero todos podéis predicar allí. Yo quiero ser predicador. ¿Ves allí? Que la calle sea tu púlpito. Que tu garganta sea el micrófono. Y que las almas perdidas sean tu audiencia. Nadie te lo impide. Nadie te frena. Solo el temor. Solo la vergüenza. Solo el miedo. Pero debemos recordar que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos lo necesario para llegar a los hospitales, a las residencias, a las prisiones, a las puertas de las escuelas, a las calles, a las ramblas, a todo lugar donde haya gente caminando, en el metro, en el autobús. Coge un taxi y predícale al taxista que te deje a mitad de camino. Bájese usted aquí ya. No, yo no lo llevo hasta casa. Pero hay que predicar. Hay que predicar. Miles de personas pasan a nuestro alrededor cada día, yéndose al infierno, y vivimos como si no fueran para allá. Creen que no son malos. Creen que no están mal contra Dios y creen que en un Dios tierno que se han inventado, que al final los perdonará a todos. Se han creado su propio Dios, su propia moral, su propia manera de entender lo bueno y lo malo. Y debemos hacerles entender que son pecadores, que son pecadores. Pero es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. El día de Pentecostés, eso es lo que pasó. Hechos 2:37. Mira esta frase: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Compungidos de corazón. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en Hechos 2? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué te viene a la cabeza? El derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es derramado, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica el primer sermón de Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el efecto? Se compungieron en su corazón. Los llamaron al arrepentimiento, les hicieron ver su pecado, les hicieron entender que habían asesinado a Jesús, aquel que era enviado por Dios, el Mesías, que lo habían matado y se debían arrepentir. Y ellos se compungieron de corazón, porque no fue obra de Pedro, fue obra del Espíritu Santo. Y muchos de los que prediquemos nosotros se compungirán en su corazón. Se compungirán en su corazón. Una persona que estuvo viniendo a esta iglesia por más de un año, venía muy educado, muy respetuoso, muy amable, encantador, fácil de querer, pero no daba un paso en entregar su alma al Señor. Hace no muchas semanas, muy poquitas, después de todo lo que ha pasado, me vino, se me acercó y me dijo: te quiero decir algo. Me preocupé. Dije: ¿qué pasó? En tiempo de pandemia, digo, no sé, algo malo. Me dice: lo he entendido y he decidido darle mi alma a Jesús. Fue una obra del Espíritu Santo. No sé qué día pasó, no sé en qué sermón, no sé a través de quién. Igual fue una palabra que le dijo algún hermano. Pero todos fuimos sembrando, pero al final Dios hizo la obra y ese hombre lo entendió. Y así lo veía yo, era bueno, simpático, amable, pero si no daba ese paso, el destino era el mismo que el violador. Pero ahora lo ha cambiado todo, porque ahora sí ha entregado su alma a Cristo. Ahora quiere a Jesús, ahora quiere aprender, ahora quiere crecer, ahora lo quiere conocer. Y gloria a Dios por eso. Porque un día pasó lo mismo que pasó aquí, se compungió su corazón. Porque ¿cuál fue el resultado de este día? Hechos 2:41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron como aquel día 3,000 almas. 3,000 almas. Qué glorioso día. Hermanos, las personas, si no reconocen su pecado, están lejos de Dios. No tienen comunión con Dios.
no son amigos de Dios, porque están sin Cristo y sin Cristo están sin Dios. Pero hermano, hay una cosa que a mí me da esperanza: no hay corazón que Dios no pueda romper. ¿Y cuál es la prueba de que no hay corazón que Dios no pueda romper? Nosotros. Tú y yo somos testigos de eso. Porque tú y yo estamos aquí porque hemos visto nuestra maldad. Tú y yo estamos aquí porque un día reconocimos nuestro pecado. Tú y yo estamos aquí porque un día reconocimos nuestra enemistad con Dios y nuestra necesidad de Cristo. Tú y yo somos la prueba de que el Espíritu Santo todavía obra en los corazones. Tú y yo somos la prueba de que el Espíritu Santo todavía coge al orgulloso y lo rompe. Todavía coge al soberbio y lo rompe. Al adúltero y lo rompe. Al mentiroso y lo rompe. Y le hace ver su pecado. Tú y yo somos la prueba de que todavía Dios salva almas. Y si lo ha hecho contigo, lo puede hacer con tu familia, con tus amigos. Tú y yo somos la prueba de que todavía Dios sigue convenciendo a los hombres de pecado. Debemos huir del pecado y correr a Cristo, porque reconocemos que es malo contra Dios, es ofensa contra Dios. Y ahora lo más hermoso es eso, que a nosotros Dios no solo a través del Espíritu Santo nos convenció del pecado, sino que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y ahora nos hace luchar con el pecado y crecer en santidad. ¿Puede haber algo más glorioso que habernos regalado el Espíritu Santo? Esa es la primera obra, hermanos. Pero vamos a la segunda. Jesús dice que el Espíritu Santo no solo convencería de pecado, sino que convencería también de justicia. Juan 16:10, de justicia, porque yo voy al Padre y ya no me veréis, ya no me veréis. Para situarnos un poco en contexto, tenemos que entender lo que hemos leído antes, los 3 primeros versículos. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. No han conocido ni al Padre ni a mí. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿de qué justicia tiene que convencerlos? Vale, entendemos que debe convencer de pecado, pero ¿a qué se refiere con convencer de justicia? Hermanos, Jesús está hablando de los judíos que iban a perseguir a los discípulos con ferocidad y que iban a hacerlo pensando que servían ¿a quién? Pero mira qué curioso, y esto no le gusta mucho reconocerlo. Dice, harán estas cosas porque no han conocido a Dios. Jesús está diciendo que los judíos que son contra los discípulos de Él no conocen a Dios, no tienen parte con Dios. Así que dejad de pensar que porque alguien ha nacido en Jerusalén todos son hijos de Dios, porque no es así. Ellos dicen, Jesús dice que por perseguir a sus discípulos, por no creer en Él, no tienen a Dios. Porque si rechazan a Jesús, rechazan a Dios. Rechazan a Dios. Entonces, ¿de qué justicia está hablando Jesús? De la justicia de ellos, de su propia justicia. Porque así como el hombre piensa que no es tan malo, el hombre también piensa que es justo, que él puede hacer su propia justicia. Los fariseos creían que estaban haciéndole un favor a Dios. Los fariseos pensaban que matando a los discípulos estaban actuando justamente. Los fariseos pensaban que por matar a Jesús era justo, porque para ellos era un blasfemo y un hereje. Y de eso tiene que convencer el Espíritu Santo, de que nuestra justicia es mala. De que nuestra justicia es mala. De que nosotros no estamos bien para determinar lo que es justo y no es justo. Cuando la Biblia dice juzgad con justo juicio, ese con justo juicio apunta a que si tenemos que juzgarlo, tenemos que hacer en base a la palabra de Dios, porque nuestra justicia carnal y humana es mala. Los fariseos creían en su propia justicia. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que dejar de confiar en tu propia justicia.
Tienes que dejar de pensar que tú mismo estás bien con Dios, que tú mismo te arreglas con Dios, que tú mismo te apañas con Dios. Necesitas entender que la única justicia que nos sirve es la justicia de Cristo. Que tu justicia es carnal. Mira su justicia. Prefirieron a Barrabás que a Jesús. Prefirieron a un malhechor, a un asesino, que a un justo inocente. Y creyendo que estaban siendo justos, que estaban haciendo lo correcto, porque ese es el problema del mundo. Creen que actúan bien, pero su justicia es mala. Su justicia es mala. Pero Jesús dice, habla de su justicia y dice, convencerlos de su propia justicia, de justicia, porque yo me voy al Padre y a mí no me verán más. Y esa expresión es maravillosa. Porque Jesús está diciendo, ellos me rechazan, pero el Padre me recibe. ¿Quién es el justo, ellos o el Padre? ¿Quién es el justo, los hombres o Dios? Pues los hombres me rechazan, pero Dios me recibe. Para los hombres soy injusto, pero para Dios soy justo. Y de eso tienen que ser convencidos, de que su justicia es mala, que necesitan la justicia de Dios. Pedro, cuando habla de Jesús en su discurso, lo llama varón aprobado por Dios. Hechos 2:22 dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Pedro está diciendo, vosotros lo habéis rechazado, pero Dios lo ha aceptado. Lo ha confirmado, lo ha aprobado. Vuestra justicia es mala. Vuestra justicia es mala. Pero la justicia que vale es la justicia de Dios. Hechos 2:24, Pedro dice, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Cuando Dios resucita a Jesús, le está diciendo a todos los que lo han matado que Jesús es la justicia de Dios, que Jesús está aprobado por Dios, que Jesús es recibido por el Padre. Y demostrándole a los judíos que lo habían matado y a esa multitud que lo había matado, que su justicia era mala, que su justicia era mala. Porque justo después de eso lo pone a su diestra. Hechos 2:33, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús fue hecho Señor y Cristo. Y de eso tiene que convencernos el Espíritu Santo, de que nosotros no podemos salvarnos por nuestra propia justicia, que necesitamos la justicia de Dios. Hermanos, en Cristo cualquier persona que llegue ante Dios no va a ser justa. No va a ser justa. Cuando Dios pese todo en la balanza, esas personas serán condenadas porque no hay ningún justo. Y ellos deben ser convencidos de que son pecadores y no son justos en sí mismos. El apóstol Pablo le dice a los romanos que los judíos buscaban su propia justicia. No, yo hago esto y entonces yo estaré bien con Dios. No, lo único que hace que estés bien con Dios es Cristo. Es Cristo. Que cuando Dios te mire a ti, no te vea a ti, vea la justicia de Cristo en ti. Pero ¿qué va a encontrar bueno en nosotros, hermano? ¿Qué va a encontrar bueno en ti y en mí? Nada, absolutamente nada. Somos creyentes y aún así le seguimos fallando. ¿Qué vamos a darle de bueno, hermano? Si no fuera porque cuando nos mira Dios ve a Cristo en nosotros, no tendríamos esperanza. Pero cuando Dios nos vaya a pesar en la balanza, no va a pesarnos a nosotros, sino lo que hay de Cristo en nosotros. Es para que lo entiendas así. Cuando tú estés ante Dios y realmente seas injusto, Jesús está al lado como diciendo, es una manera de que lo entiendas. Jesús estará al lado como diciendo, sí, Él lo es, pero mi justicia está encima. Es decir, Él no entra ahí a la eternidad por su justicia. Él entra a la eternidad porque Él ha confiado en mi justicia. Él ha reconocido su pecado y ha reconocido que no es justo, que no hay justicia en Él y que necesita mi justicia.
Por eso el pecador necesita, en primer lugar, que el Espíritu Santo le convenza de pecado para arrepentirse, y en segundo lugar, que le convenza de que él no tiene justicia en sí mismo para recibir la justicia de Cristo mediante la fe. Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te pregunto una cosa. Cuando Jesús predicaba, cuando Juan Bautista predicaba, ¿cuáles eran las dos palabras que decían? Arrepentíos sí, convertíos o creed, ¿verdad? Mira, arrepentíos, pero ¿quién tiene que hacer que se arrepientan? Creed, pero ¿quién tiene que hacer que crean en la justicia de Cristo? El Espíritu. Para que alguien venga a Dios, para que el pecador acepte el mensaje del Evangelio, para que el pecador se arrepienta y crea, necesitamos que el Espíritu obre gloriosamente y le convenza de su pecado y se arrepienta y le convenza de que en él no hay justicia y crea en Cristo para recibir la justicia de Jesús. Así que tú ya no dices, yo me convertí. Ahora tú dices, Dios me convirtió. Yo no nací de nuevo, Dios me hizo nacer de nuevo. Yo no me di un nuevo corazón, Dios me dio un nuevo corazón. Yo no tenía fe, es un don de Dios, Dios me ha dado fe. Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Tú eres la prueba y yo soy la prueba de que todavía Dios salva pecadores. Hermanos, no es que el mundo esté dividido entre los mundanos malos y los cristianos buenos. Es que el mundo está dividido entre malos que no reconocen que son malos y malos que hemos reconocido que somos malos. Y me hace mucha gracia que cuando yo hablo del pecado de los demás, cuando yo hablo con algún pecador, cuando yo lo evangelizo y le hablo de su pecado, siempre me echan en cara una cosa que ellos no entienden. Me dicen, tú te crees mejor que yo. Y yo pensando, si tú supieras que yo sé lo miserable que soy y lo que pasa aquí es que tú no reconoces tu maldad. A vosotros ha pasado también que os ha de sentir como que os creéis los santurrones y ellos malos. Y yo pensando, pero si es lo contrario, si yo te estoy diciendo que soy el primero en reconocer que soy malo y quiero que tú lo reconozcas conmigo. No quiero decirte yo soy bueno y tú malo, por favor ponte a mi nivel. Te estoy diciendo, sé un malo como yo que reconoce su maldad. Pero solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Y terminamos con el tercer punto. Convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Versículo 11, Juan 16, 11. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Así que convencer de juicio tiene dos direcciones, creo yo. En primer lugar, el juicio de Dios, el día final. El Espíritu Santo, cuando evangelizamos, convence al pecador de que va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Pero aparte Jesús dice otra cosa. En este caso a sus discípulos le dice porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, hermanos. Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Tú sabes una cosa? Tu familia y mi familia, si no están en Cristo, están bajo el acecho del diablo, sin protección. La Biblia dice que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Están cegados por él. El príncipe de este siglo es seductor, engañador, malvado, un terrible enemigo y adversario que contra la iglesia no puede, pero que el mundo yace bajo el poder del maligno. Y hace su trabajo, seduce, los empuja a las tinieblas, los esclaviza en las tinieblas, los engaña, los ciega. Están bajo su amparo, están bajo su merced. Él intenta crear su propio reino, dirigir su propio reino. Tiene sus propias huestes, potestades. Pero hay un problema. Jesús dice que el Espíritu Santo también convence de que Él ya ha sido juzgado.
Y eso es algo glorioso. Él ha perdido. Él está trabajando como un perro hambriento porque sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo. Me imagino a Satanás viendo a Jesús agonizando en la cruz, disfrutando y pensando, gané. Les he comido la oreja a todos, les he dicho, que lo crucifiquen. Y los he perturbado y los he llenado de odio y los he llenado de rabia. He puesto al mundo contra él y lo han clavado en la cruz. Pero Satanás no sabía que eso sería lo que Dios usaría para salvar a los pecadores. Que donde él creía que ganaba, fue donde Dios ganó, demostrándole así al mismo diablo que Dios sigue siendo el rey. Que el diablo a veces parece que gana, pero que él ya ha perdido. Y eso es lo que nos enseña también el Espíritu Santo. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dios ganó en la cruz. Dios ganó en la cruz, venció la batalla y venció al mismo diablo. Pero el juicio que viene a convencernos no es solo el juicio de Satanás, sino también el juicio que habrá contra los que están sin Cristo. Hermanos, hermanas, todos aquellos que están sin Cristo tienen un terrible destino como tiene el mismo diablo. No solo el diablo será juzgado, sino todos aquellos que están sin Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mal entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Va a haber un juicio, pero no solo para Satanás, sino para todos. Por eso debemos predicar, iglesia. Estaba preparando este sermón y quiero creer que Dios, a través de su Santo Espíritu, quebraba mi corazón por la necesidad que tenemos de llamar a la iglesia a hacer su misión. Estaba preparando este sermón y en mi oración, mientras meditaba en él, se los digo en serio, lloraba. Y yo quiero entender que el Señor me quebraba y me hacía entender que no estamos haciendo nuestro trabajo. Quiero entender que el Señor como que me dijera a lo más profundo de mi corazón, repito, no escuché su voz, pero venían pensamientos a mi mente cuando meditaba en todo esto, como que el Señor me decía, Juanma, las conferencias están bien, los estudios están bien, la enseñanza está bien, tiene que haber palabra en mi casa, pero no perdáis de vista la misión. No perdáis de vista la misión, id y predicad el Evangelio. La gente se muere y mientras vosotros coméis ahí dentro, ellos no comen ahí fuera. Mientras vosotros escucháis aquí dentro, ellos no escuchan ahí fuera. Mientras vosotros cada año leéis una vez la Biblia, ellos ni siquiera han leído 2 páginas. Hay que ir y predicar, hay que dejar de ser cobardes, hay que dejar de ser cómodos, hay que dejar de tener vergüenza, hay que dejar de tener miedo y saber que Él hará la obra. Pero debemos hacerlo, lo debemos hacer todos. Unos en el metro, unos en el tren, unos en las plazas, unos en el trabajo, unos por las redes, por WhatsApp, por teléfono, como queráis, pero debemos predicar el Evangelio. Déjame hacerte una pregunta muy rápida, hermano. ¿Todos los que tú conoces son salvos? Que levanten la mano todos aquellos que tienen a alguien que aman de verdad y saben que ahora mismo se iría al infierno. Aquí esperamos, iglesia. A que el pastor vaya a mi casa y lo haga él. A que un hermano lo haga porque a mí me da vergüenza. ¿A qué esperamos, iglesia? Hermanos, tu madre puede irse al infierno mañana. Tu padre puede irse al infierno mañana.
Tu hijo puede arder en el infierno mañana. Pero tú puedes ser el instrumento que Dios use para convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Tú no eres buena persona y a ti te convenció. Tú no eres bueno y tú estás aquí. Ellos no son peores que nosotros. Ellos no son un imposible para Dios. Ellos no son inalcanzables para Dios. Pero Dios ha determinado salvarlos a través de la predicación del Evangelio. Y nosotros debemos hacerlo. Debemos llegar a las almas perdidas. Debemos rogar por nuestros seres queridos. Pedir a Dios, convierte sus corazones. Hazles ver su maldad y que se arrepientan de su pecado. Hazles ver su injusticia y que reconozcan que solo necesitan y pueden tener la justicia en Cristo. Y hazles entender que va a haber un juicio y que serán culpables si no están en Dios. El Evangelio tiene dos direcciones cuando es predicado. Unos reciben vida, otros reciben ira. Juan 3, 35 y 36. El Padre ama al Hijo y ha engendrado todas las cosas en su mano, entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Sabes qué significa, hermano? La ira de Dios ya está sobre ellos. Ya está sobre ellos. Por eso dice permanece sobre ellos. No dice la ira de Dios vendrá sobre ellos. Permanece sobre ellos. Porque todos sin Cristo están caminando hacia la ira de Dios. Pero si les predicamos y si el Espíritu Santo les convence de pecado, de justicia y juicio, esa ira pasará a Cristo y ellos recibirán vida. Y vida en abundancia. Deseo que el mensaje de hoy, por un lado, te lleve a dar gracias a Dios por entender que si tú te arrepentiste, si tú confiaste en Jesús, si tú fuiste convencido, es porque debes dar gracias a Dios, porque no fuiste tú, fue Dios en ti. Pero también espero que salgamos de aquí pensando, quiero hablar a alguien el Evangelio, quiero predicar a alguien el Evangelio, quiero hablar a alguien, quiero dejar de ser cobarde, quiero dejar de tener miedo, quiero dejar de ser egoísta, cómodo, y quiero hablarles, y sé que vais a empezar a venir tarde o temprano diciendo, pastor, mire, le hablé y quiere conocer al Señor, mire, pastor, le hablé y quiere venir, le hablé y quiere llegar, y van a empezar a llegar por ahí, no solo personas de malas iglesias, sino personas de la calle. Ya han venido muchos de malas doctrinas, pero necesitamos ver que también viene la prostituta arrepentida, el drogadicto arrepentido, el borracho arrepentido, el adúltero arrepentido. Y lo vamos a ver, hermanos, yo creo que lo veremos. Pero yo también sé algo, yo solo puedo llevarte la palabra. Asimismo, creo que si algo hoy se mueve en ti, también creo que es obra del Espíritu Santo. Así que yo termino con una oración para pedirle a Dios que obre en nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos permitido reunirnos aquí como iglesia y escuchar tu voz en las Escrituras. Y gracias, Señor, por el privilegio de habernos recordado, Señor, cuánto nos amaste hasta el punto de hacer una obra, Señor, que nosotros no podíamos hacer y la hiciste tú en nosotros. Nos convenciste de nuestro pecado, nos hiciste entender nuestra injusticia y poner nuestra confianza en Cristo y solamente en Cristo. Gracias, Señor amado, por tu bondad. Y te pido que nos muevas a compartir tu evangelio con más personas, que nos muevas a llegar a los que están perdidos, que nos muevas, Señor, a dejar la comodidad o el miedo a un lado, Señor, y predicar confiando que tú vas a obrar a través de tu Espíritu en otros pecadores, como obraste también en nosotros. Gracias por mi amada iglesia. Llévanos con bien a nuestras casas, que cada uno de mis hermanos pueda disfrutar del resto de domingo, Señor, en tu presencia y para tu gloria. Y te pido, Señor, que tu bendición en Cristo siga sobre nosotros siempre. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.